Hola, hola mis queridos estudiantes. Lo que vamos a ver hoy día, en realidad ya lo hemos visto antes, pero sí vamos a retomar como las ideas más importantes, más relevantes. Corresponde a lo que es nuestra unidad 2 y lo que vamos a ver hoy día específicamente son las transformaciones políticas en Chile. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra clase hoy? Relacionar las transformaciones políticas de principios del siglo XX con los problemas sociales de la sociedad chilena y sus semejanzas con la realidad actual. Es decir, vamos a tratar de vincular qué tienen que ver los problemas políticos o las transformaciones políticas con los problemas sociales que tiene la gente. Cómo eso quizás de alguna manera ha cambiado mucho en el tiempo o de alguna manera también algo ha permanecido de estos problemas sociales en las personas desde los principios del siglo XX hasta pleno siglo XXI. ¿Sí? Los invito también a mirar o observar detenidamente la siguiente imagen que corresponde al interior de un conventillo en Santiago en el año 1920 aproximadamente. Esta imagen, si ustedes la quieren ver mucho más clara, aparece de todas maneras en la página 82 del libro del estudiante. ¿Sí? Entonces, mírenla, obsérvenla, qué les dice esta imagen, qué características hay dentro de esta imagen específicamente, qué me dice sobre las condiciones de vida de la clase obrera, quizás, ¿ya? O de las condiciones de vida de las personas que aparecen en esa imagen específicamente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser caracterizar esta fotografía, ¿ya? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha, o nuestro costado izquierdo, en realidad, es parte de la muralla de la infraestructura de esta vivienda, ¿sí? Se ve aparentemente normal, ¿sí? Si nosotros vamos avanzando hacia el centro, vemos unos niños que están sentados en el suelo, sus ropas nos van diciendo de alguna manera que la clase social a la que ellos pertenecen no es una clase social acomodada. El piso donde ellos están sentados no está pavimentado, es de tierra. Si yo miro hacia el fondo, hay ropa colgada en el medio del patio. Al costado derecho, ya sigo viendo niños también con su ropa que los caracteriza por ser más bien de ser una clase social baja. También si nos vamos más al extremo derecho, podemos ver la otra muralla de esta vivienda o de la infraestructura de esta vivienda que de alguna manera nos va diciendo que tampoco quizás está en las mejores condiciones y que por ende puede pertenecer a una clase más bien baja, desfavorecida, ¿sí? Entonces, las características de los conventillos, si yo me voy a la indicación que aparece arriba en la imagen, eran viviendas de condiciones muy precarias, en donde generalmente vivía la gente que no tenía trabajo, que era cesante, o que en su defecto también pertenecía a la clase obrera, ¿sí? Entonces, de alguna manera, las condiciones de vida de esa gente o de esas personas no eran las mejores. Incluso que para nosotros hoy día es tan común tener baño en nuestras casas, quizás, tener alcantarillado en las calles. Eso, en esos tiempos, era poco común. Y de existir, existía en las zonas más urbanizadas o en las zonas en donde vivían las personas de clase más acomodada. Entonces yo ahora, chiquillos, los invito a ver un video que es bastante cortito, ya dura aproximadamente un minuto, y es de las postales bicentenario, que son unas postales que se crearon cuando Chile cumplió 200 años de independencia, ¿sí? Así que los invito a observar y a escuchar este breve video.
campesinos emigrarán a la ciudad. Pero no encontrarán lo que soñaban. Chile celebra el centenario con una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. En las ciudades, los obreros viven en conventillos, sufren el hacinamiento, el alcoholismo y las pestes. La clase dirigente hará oídos sordos. La tensión social será extrema. Las primeras leyes sociales están por nacer. Postales, un aporte al Bicentenario. Bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, en un minuto se mostró aproximadamente o cómo era un poco la sociedad de aquella época, cómo vivían las clases más desfavorecidas. Como ustedes mismos pudieron observar, no tenían una buena calidad de vida, tampoco tenían una mejora en el trabajo, ¿sí? Pero es un tema que en realidad vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en la clase, ¿sí? Bueno, el tema principal en este caso es la cuestión social, ¿sí? Que tal como vimos en algún momento en el nivel de primero medio, es un concepto que nace principalmente en Europa durante el siglo XIX, pero que Chile durante el siglo XX no está exento de vivirlo, ¿sí? ¿En qué va a consistir básicamente la cuestión social a nivel súper general? ¿Cómo se produce y cómo además se manifiesta? En primer lugar, las características que asume las condiciones de vida de la población obrera y sus luchas reivindicativas en los países involucrados en la revolución industrial durante el siglo XIX y parte del siglo XX, ¿sí? Entonces son los problemas que tiene la gente o las dificultades a raíz de esta revolución industrial, ¿sí? Que de alguna manera, si bien acarrea todo lo que son tecnologías, innovaciones, ¿ya? Que esa es como la cara bonita de la revolución industrial, va a tener al mismo tiempo el lado B, ¿sí? O la otra cara de la moneda, que de alguna manera, a pesar de tener todos estos avances tecnológicos, hay una gran preponderancia en lo que son las desigualdades sociales, ¿sí? Pero ya vamos a ir conversando de eso. ¿Qué la produce? La situación de explotación en que se vieron inmersos los obreros o la clase trabajadora afectados por la revolución industrial. Es decir, que va a afectar solamente a una parte de la población, no a toda. Y esa parte de la población va a ser específicamente la clase trabajadora o la clase obrera. ¿Y cómo se va a manifestar? ¿Cómo se va a visualizar esta cuestión social? Porque primero existe una estricta disciplina laboral, ¿ya? Y esa estricta disciplina va a favorecer solamente al empresariado o a la industria. Existe un exceso de trabajo hacia las mujeres y también hacia los niños, ¿sí? Entonces, ahí también hay otro tema, porque si los niños son los que tienen que también salir a trabajar junto con sus papás, significa que no se están educando. Y al mismo tiempo hay un alto nivel de analfabetismo, ¿ya? De gente que no sabe ni leer ni escribir. Y eso también pasa en Chile, ¿sí? Si bien esto tiene diferencias de 20, 30, 40 años en algunos casos, esa realidad que se vivió en Europa, porque esto nace en Europa, también se comenzó a vivir en nuestro país. Existe también una ausencia de normas laborales, ¿sí? Como por ejemplo lo que nosotros tenemos hoy día, la hora de almuerzo, una cantidad fija de horas de trabajo al día o a la semana. Eso en esa época no se daba. Las personas podían trabajar fácilmente hasta 14 horas diarias, ¿sí? Y también se ve reflejado en los bajos salarios. O sea, a pesar de que era mucho el trabajo y mucha la cantidad de horas que tenían que trabajar incluso de pie, los salarios no se condecían
con la cantidad de trabajo que tenía la gente. Bueno, existe también una tensión política y social a principios del siglo XX, ¿ya? Y aquí viene un poco ya la relación que yo les hacía o les mencionaba en realidad en el objetivo, las transformaciones políticas que tienen que ver con los problemas sociales que existían durante este periodo. Y claro, existe una crisis. ¿Y cuál es el origen de esta crisis? En primer lugar, lo que les mencionaba hace un momento atrás, que hay un proceso contradictorio de la modernidad, en donde hay muchos avances tecnológicos, eh, aparece ya de manera mucho más enfática lo que es el capitalismo, lo que es la producción en masa, en realidad, como una de las características de este sistema, pero que al mismo tiempo, ¿ya? Y aquí viene el tema a lo que me refiero de que es contradictorio, de que a pesar de que hay muchos avances, hay muchas desigualdades sociales y económicas al mismo tiempo. Y la idea es que si por un lado se avanza, por el otro lado también, ¿sí? Entonces es uno de los factores que dan origen a esta crisis. Existen conflictos políticos y sociales. ¿A qué se va a referir? ¿Sí? Que las demandas que tenían las personas o los problemas que tenían las personas no eran solucionadas por la clase dirigente que existía en ese periodo en nuestro país. ¿Sí? Era una clase alta, oligárquica en realidad, que prácticamente velaba por los intereses de unos pocos o por intereses propios, de hecho. Entonces, claro, en razón a todos los problemas que se empezaron a originar, ¿ya? La pobreza, la cesantía, la falta de higiene, la falta de leyes laborales, etcétera, distintos sectores sociales, en este caso, se empezaron a manifestar y que manifestaron en realidad su descontento con el sistema parlamentario, ¿sí? Con la clase política dirigente de ese momento. Y resulta que este sistema parlamentario o el parlamentarismo tenía incluso más poder que el presidente. Y cuando muchas veces legislaba en favor de unos pocos y no de todo el país, o legislaba en favor de sus propios intereses. Y este sistema parlamentario o el parlamentarismo en realidad estaba dirigido por una clase política y económica denominada clase oligárquica, ¿sí? Y cuando hablamos de la preponderancia de la clase oligárquica, significa que era una clase política muy pequeña, minoritaria, pero con mucho poder, ¿sí? Dentro de nuestra sociedad. Entonces, tal como les mencionaba recién, era una clase que gobernaba prácticamente para unos pocos o por sus propios, o para en realidad sus propios intereses. Y bueno, los sectores sociales que de alguna manera se manifestaron el descontento de estos problemas son principalmente los sectores medios y la clase obrera, ¿sí? Los trabajadores obreros. ¿Qué características iban a tener estos sectores medios? ¿Sí? Que con el tiempo comenzaron a aumentar en número. Era un sector que además podía tener más acceso a la educación que la clase trabajadora y por lo tanto empezaron a tener también mayor conocimiento de algunos asuntos y empiezan a manifestarse a través de organizaciones políticas, organizaciones estudiantiles y organizaciones sindicales, y lo que también en un momento se conoció como mancomunales, ¿sí? A través de distintas instancias empezaron a decir, no, ¿saben qué? Esto a nosotros no nos parece y ustedes como clase dirigente nos lo tienen que solucionar. Y la clase trabajadora u obrera no estaba muy distante o no era muy distinto tampoco lo que ellos pedían. Apelaron siempre por el cambio social. ¿A través de qué? De huelgas, de protestas, de dictación de leyes laborales, ¿sí? Que era lo que a ellos más les afectaba, y mejorar los sueldos porque eran demasiado bajos. Bueno, en razón a todas estas problemáticas y dentro del
del presidente también, que de alguna manera dirigió en ese tiempo, que fue Arturo Alessandri, ¿sí? Que fue uno de los primeros presidentes que tuvo como mucha llegada con la gente, era muy populista, su discurso en realidad estaba centrado en las mejoras sociales de las personas y por lo tanto desde ahí tuvo mucho arrastre. Eh, Se coloca de alguna manera fin al sistema parlamentario, ¿sí? Pero ¿cómo se coloca fin a este sistema parlamentario? Bajo este contexto social y político, la elección presidencial de 1920 fue una de las más reñidas que se habían disputado en Chile hasta entonces. Si bien existían diferencias entre los programas de gobierno de los candidatos, estos por primera vez abordaban los problemas de la cuestión social. Y es precisamente lo que hace el candidato ganador en este caso de las elecciones de 1920, que es Arturo Alessandri, que es preocuparse por lo que estaba pasando en nuestro país, precisamente abocado en las clases más desfavorecidas, en los sectores medios y en los sectores más bajos. ¿Cómo va a ponerse fin a este sistema parlamentario? ¿Sí? Comienza lo que se denomina como la reconstrucción de la institucionalidad. Entonces, como ustedes ven en la imagen ahí, se crea una nueva constitución política, porque la primera o gran constitución política que tuvo Chile, una de las más importantes en realidad, porque hubo otras previas, fue la de 1833. Y no existe una nueva constitución hasta 1925. Es decir, alrededor de 92, 93 años aproximadamente de diferencia, que la constitución no había sido modificada. Prácticamente un siglo. ¿Cuándo se modifica o cuándo se promulga en realidad esta nueva constitución? El 18 de septiembre de 1925. ¿Cuáles además van a ser las características de esta nueva constitución? ¿Sí? En primer lugar, va a ser de carácter presidencial, es decir, ya no es parlamentaria. Por lo tanto, se termina con la excesiva influencia del Congreso en la gestión política. El Congreso, les hago recuerdo, que es el Parlamento, ¿sí? Por lo tanto, este Congreso ya no va a tener tanto poder como tenía antes. Porque, por ejemplo, Arturo Alessandri, en su primer gobierno, recuerdo además que él tuvo 2 periodos presidenciales, pero en su primer gobierno, él tenía muchas ideas en pro o a favor de las clases más desfavorecidas o de los sectores medios y sector trabajador, ¿sí? Pero resulta que el Congreso, como al final era el que tenía la última palabra y era el que destinaba incluso los recursos para hacer mejoras sociales, no se los permitía. Entonces, de alguna manera, como que no dejaron que Arturo Alessandri pudiese llevar a cabo al 100% el programa de su gobierno, ¿sí? Y bueno, hay un periodo ya en donde existe un golpe de Estado, ya, en donde los militares se toman el poder y bueno, posterior a esto también, o que produce la Constitución del 25, que a pesar de que los militares ya habían quebrado un poco a la clase oligárquica, ya la habían un poco desmantelado, si se puede decir de alguna manera. Así todo, no había una organización como tal, ¿sí? O se quiebra esta organización, porque la cabeza que se tenía, que era la oligarquía, deja de tener protagonismo. Entonces se empieza a buscar una nueva forma de organización. Y en esta nueva forma de organización, la Constitución del 25 permite que esa organización sea precisamente presidencial. Pasan varias cosas entre medio igual, ¿ya? Hubo un periodo de inestabilidad política en donde los presidentes no duraban, fallecían, tenían que dejar el cargo, renunciaban, etcétera, ¿sí? Y bueno, desde ahí también se asume el segundo gobierno de Arturo Alessandri, ¿sí? Y que entró con mucha más fuerza
de lo que tenía en realidad durante su primer periodo. Entonces, este presidente, o Arturo Alessandri en este caso, dentro de su segundo mandato, lo primero que hizo fue asegurar el retorno de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, ¿ya? Es decir, que los militares tenían que volver al rol de militar y no estar precisamente gobernando o tomando el papel de alguna manera de cabeza del Estado, ¿sí? Y de alguna manera también lograr la recuperación económica que tuvo Chile tras la Gran Depresión económica del 1929, que recordemos que ese es un tema que habíamos visto previamente además en la unidad 1, que afecta principalmente a Estados Unidos, pero que desencadena una oleada de crisis económicas con respecto a los países que tenían dependencia de él. Y bueno, lo otro también que hace Arturo Alessandri es imponer el orden constitucional, es decir, a través de las leyes, ¿sí? Entonces, chiquillos, de alguna manera, las políticas como para traer un poco a colación lo que se vive también dentro de la actualidad, que las personas siempre van a tener demandas sociales, siempre o nunca en realidad van a estar de acuerdo al 100% con las propuestas del Estado o las propuestas de quien gobierna en realidad. Siempre van a querer mejoras, siempre van a querer cambios, y eso no es muy distinto de nuestra realidad. O sea, en ese entonces, ya a principios del siglo XX, se pedía cambiar la calidad de vida de las personas porque era denigrante, porque vivían prácticamente en la extrema pobreza, porque las leyes laborales no existían y era justo además que tuviesen leyes laborales, porque no eran máquinas, eran personas. Y si yo lo comparo un poco con la realidad que tenemos hoy en día, existen demandas sociales quizás distintas, pero siguen siendo demandas sociales. Y esas demandas sociales son las que originaron el estallido social el 18 de octubre pasado. Son las que originaron también que se produjera un cambio en nuestra Constitución, que producto de la pandemia, que se iba a hacer en abril en realidad, se corrió para octubre. Entonces, de alguna manera, las personas siempre están pidiendo un cambio o una mejora, pero para todos, no para unos pocos. Y eso no es muy distinto de lo que se pedía a principios del siglo XX. Desde ahí, muchachos, yo les dejo la tarea, ¿sí? De que ustedes señalen 3 semejanzas o 3 similitudes en que se parecen, en realidad, de la cuestión social con la situación vivida en Chile en estos momentos, ¿ya? Desde el estallido social en adelante. Entonces, esa información ustedes me la pueden escribir en su cuaderno, con letra clara, me la pueden escribir en un Word, me lo envían como un archivo adjunto. Y si lo escribe en su cuaderno, usted le saca una fotografía que se note, que sea legible, y también me la envía a el siguiente correo, que es el mismo de siempre, bestay@cmsh.maristas.cl, ¿sí? Así que recuerden enviar sus tareas y sus consultas, además dudas o lo que deseen preguntar con respecto a esta clase, al correo que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Así que damos por finalizada esta sesión y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Cariños a todos.